Escuchábamos a Foo Fighters, la banda de Dave Grohl. Tenemos el gusto de dialogar acerca de lo que ocurrió con el fiscal Nisman y otros temas con Rodrigo Conti. Es periodista, trabaja en el diario La Mañana de Neuquén. Larga trayectoria en Crónica, en BAE, como jefe de redacción. También docente universitario. Rodrigo, te saluda Adrián Pertoldi. ¿Cómo estás? Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, sí, efectivamente. En este momento en Neuquén, bueno, dirigiendo el diario aquí en Neuquén y bueno, viendo un poquito el país desde otro lugar, así que con absoluta... Alguien esta semana me dijo desde Buenos Aires, en una nota parecida a esta que vamos a hacer, me dijo, estás haciendo el Google Map, tenés la mirada Google Map desde Neuquén en este momento sobre la realidad nacional de Buenos Aires. Sí, es verdad, porque la verdad que acá en los límites de la general pasa a veces con tanta vorágine informativa, es bueno también trasladarse un poquito y ver con la perspectiva esta novedad. Rodrigo, a ver, cuando te enteraste, imagino por Twitter, vos sos un seguidor de las redes sociales y también lo que pasó el lunes a la madrugada, ¿qué reflexiones tenés? Digamos, que decís, mira, agarrás un bloc de notas y mira, pienso esto y esto y esto. ¿Qué reflexiones te dan al respecto? Bueno, lo primero tiene que ver con el impacto de la noticia. Obviamente me agarró en plena madrugada, a la 1:30, 2 de la mañana. De hecho, efectivamente, como vos decís, yo tenía información, me llamó el director del Buenos Aires Herald contándome que un periodista suyo tenía esta noticia, que qué pensaba yo, cómo daría el tema, qué harían y demás. Así que rápidamente me puse en contacto con el tema y terminé hasta las 4 de la mañana observando lo que sucedía. Primero el impacto noticioso, luego el impacto político, es decir, por un lado aparece el impacto a la sociedad, que tiene que ver con una sociedad que está ciertamente disgustada con el gobierno por otros aspectos y que entonces ve esta causa como una oportunidad para ser más dura, más cruenta y digamos más crítica de un gobierno que en términos generales no le gusta. Estoy hablando de los sectores que efectivamente son críticos del gobierno, que rápidamente salieron a decir por redes sociales todo tipo de hipótesis y todo tipo de conjeturas respecto de lo que podía estar pasando. Este es el famoso tema de la noticia deseada, es decir, uno lo primero que empieza a preguntarse es, efectivamente, la gente, ¿qué realidad quiere? Porque da la sensación de que nada de lo que haga, hablaba esta semana con gente de la política de ahí de Buenos Aires, y lo que me decían es, mira, no hay modo de modificar, por más que pongamos un video al aire con Nisman suicidándose o esto o lo otro, la gente cree que el gobierno está detrás de esto, o sea, el daño político al gobierno es inocultable, con lo cual cuesta pensar que un gobierno que ha sido tan hábil en materia de capitalizar, digamos, el ánimo social en diferentes momentos, pueda ser tan necio de equivocarse y además, bueno, cuesta pensar, porque si no, la verdad que tenemos que pensar en un país que da más para escaparse que para quedarse, si efectivamente el gobierno tendría algo que ver detrás de todo esto. Así que prefiero pensar que no, efectivamente, en contra de lo que la mayoría piensa en este momento, prefiero pensar que no, y además prefiero pensar en la no torpeza de un gobierno que, como digo, me parece que ha sido, nos guste o no nos guste, bastante hábil para estar en el centro de la escena política, como para no entender que efectivamente es el principal perjudicado. Entonces aparecen un montón de hipótesis, si efectivamente esto fue un suicidio, si efectivamente la causa tenía o no, la denuncia de Nisman tenía o no el peso específico como para hacer semejante denuncia, y por otro lado lo que no es menor, que tiene que ver con lo que pasa con la sociedad, como decía, digo, que se ha dividido y están aquellos que de un lado defienden a tabla al gobierno y entonces ven todo esto como una persecución de grupos concentrados como el Grupo Clarín y demás, y quienes por el contrario, como decía, critican al gobierno por las cosas no resueltas como la inflación, la inseguridad, la falta de perspectiva de largo plazo, que uno no puede comprar una propiedad, una casa, por ejemplo, uno puede comprar el auto, puede veranear, pero no puede comprar la casa, digamos, estas dificultades que hay en la Argentina de hoy. Entonces me parece que en términos generales lo que hay que ver es con un poco más de complejidad la realidad, ¿no?
Rodrigo, a ver, dos preguntas. En primer lugar, se analizó mucho el cambio de postura de Cristina, de una carta de Facebook, después a la otra, que pasó de lo que había sido un suicidio a estar totalmente segura que había sido no justamente un suicidio, sino un asesinato. Y primero eso, ¿cómo analizás el tema del cambio de la postura de Cristina? Y después, si te parece que el método, la forma de comunicar, vos sos una persona que conoce acerca de cómo comunicar, fue la correcta por parte de Cristina con estas cartas por Facebook. A ver, las cartas por Facebook son... la presidenta se siente engañada, traicionada y defraudada por el periodismo tradicional en Argentina, incluso de aquellos que apoyan fuertemente este gobierno. No siente empatía, Cristina. Los que hemos tenido acceso al poder político sabemos que efectivamente este no es un gobierno que sepa llevarse amigablemente con el periodismo. Lo ve como una alarma, como una amenaza constante, con lo cual la presidenta ha encontrado en Facebook, en las redes sociales, una manera de comunicación directa con la sociedad. Lo logra, pero eso no deja de banalizar la comunicación, es decir, no es lo mismo la comunicación, digamos, vía Twitter, aunque la haga Messi, que cuando la hace el presidente. Hoy todos los presidentes, incluso Obama y tantos otros, utilizan las redes sociales para comunicarse. En ese sentido, bueno, es respetable, es adaptarse a los nuevos tiempos, y por supuesto a nosotros como periodistas que estamos acostumbrados a hacer el nexo entre los protagonistas y la gente, por decirlo de algún modo, nos molesta. A mí me parece que es lícito, tenemos que bancarnos, que la cosa viene cambiando, que la cosa es así, y que quizá en el futuro no tan lejano no seremos tan importantes como solimos ser. Por otro lado, me decías el cambio de la presidenta me alarma porque me han dado vergüenza esta semana un montón de periodistas, me han dado vergüenza un montón de políticos, y en algún punto también me da vergüenza que la presidenta no entienda que está bien, lo hace como un método de defensa en este caso, pero preocupa que haya especulación política, es decir, entiende que todo el mundo en la Argentina, el 75% entiendo, cree que efectivamente el gobierno está detrás de todo esto, entonces lo que hace es cambiar el discurso y decir, bueno, efectivamente ahora la hipótesis del crimen, de la muerte es distinta. Eso me alarma un poco porque muestra cómo la política puede ser, como lo hizo Carrió esta semana, como lo hizo el propio Sergio Massa y hasta como lo hizo el propio Daniel Scioli o Mauricio Macri. Todos, de alguna manera, más solapada, menos solapada, han terminado especulando respecto de este caso. Justamente, Rodrigo, te quería preguntar acerca de eso. Ya en Buenos Aires y también en Neuquén, en muchas provincias se respira elecciones. Va a ser un año, ya en Capital, en abril, ya están las PASO, bueno, se respira elecciones. Esto cambia el tablero político. ¿Sentís que es muy cercano para determinar la forma en cómo puede cambiar? Obviamente ya hablabas de Macri, de Scioli, de Massa. ¿Cómo ves a futuro este tema? ¿Cómo afecta en la campaña? Mirá, me parece que la clave es quién logre capitalizar el descontento, que ya creo será, digamos, irremediable con el gobierno nacional. Es decir, hay un 30% de la sociedad aproximadamente que adhiere a este gobierno, que lo va a defender a muerte, a rajatabla, con sus virtudes y con sus defectos. Pero hay un 70% de la sociedad que ha ido modificando, digamos, su postura. Es decir, tenemos una porción absolutamente crítica, que es una porción, digamos, que también debe ser del 30 al 40%, y el resto que son los que se mueven de acuerdo al ánimo social, de acuerdo a qué tanta plata le ingresó, o qué capacidad tiene de ahorro, o qué capacidad de manejar las frustraciones cotidianas, digamos. Bueno, hoy toda esa gente que está en el medio se ha volcado más bien por la postura crítica. Entonces hoy tenemos un importante porcentaje de la sociedad, digo, en torno al 70%, en contra de este gobierno, según las propias encuestas, ¿no es cierto? Me parece que la clave es, bueno, ver quién capitaliza eso, porque, como decía, hay un 30% que adhiere fuertemente al gobierno, pero hay muchos otros que ven a todos los caminos intermedios. Por eso
Daniel Scioli aparece en este marco como una de las posibilidades realmente firmes. ¿Por qué? Porque suma la adhesión de ese 30% fuerte, o buena parte de ese 30% muy convencido y compenetrado con este gobierno, pero además suma un montón de otra gente que entiende que tiene un discurso un poco más moderado, que entiende que puede representar un cambio en algún aspecto de las cosas que se ven con cierta mirada crítica de este gobierno. Así que me parece que es uno de los que puede capitalizar eso. Por supuesto también Mauricio Macri aparece como una opción, porque aparece como la opción no peronista dentro del espectro, y eso no es poca cosa. Me parece que el que no lleva grandes ventajas y que realmente viene complicado es Sergio Massa. Sergio Massa representa el peronismo, representa de algún modo lo que es parte de este gobierno, es decir, fue parte de este gobierno, y no ha logrado enamorar a aquellos que son muy críticos, más que de este gobierno, del peronismo, de sus métodos, de sus formas y de su manera de encarar la política. Me parece que la gran disputa en poco tiempo se va a centrar especialmente en Daniel Scioli y Mauricio Macri. Buenas tardes, te saluda Iván Alexis Nordi. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Te quería consultar a propósito de la situación de Scioli, ¿cómo crees que lo impacta esto? Porque muy bien, yo estoy de acuerdo con vos, dijiste que obviamente esto lesiona al gobierno, pero Scioli, si bien es oficialista, no forma parte del gobierno nacional. ¿Cómo crees que lo deja parado esta noticia? Bueno, yo creo que le ha hecho, digamos, este compromiso que lo obligó a asumir el gobierno nacional de presentarse el otro día en esa foto para leer una carta que claramente había escrito la presidenta y que lo llevaba por un rechazo profundo a las críticas que se están haciendo al gobierno respecto del caso Nisman y demás, que a partir del peronismo. Creo que eso no le ayuda a Daniel Scioli. Daniel Scioli es consciente. Él no tiene más posibilidades, no tiene absoluta libertad política, es decir, tiene una dependencia de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, para poder gobernar su provincia, porque sabemos que las cuentas de la provincia de Buenos Aires no cierran, no es que no cierran ahora, no cerraron nunca. Entonces hay una dependencia inevitable de la Casa de Gobierno para quien tiene la responsabilidad de la gestión. Muy distinto es el caso de Massa, ¿no es cierto?, que no tiene una responsabilidad de gestión. Daniel Scioli tiene una responsabilidad de gestión porque él tiene que negociar salarios con los docentes, él tiene que negociar salarios con los médicos, con los estatales, él tiene que lidiar con los problemas de inseguridad en el Gran Buenos Aires. Es decir, me parece que Scioli tiene esa carga negativa de la gestión. Ahora también carga con todo lo positivo que tiene dar algún tipo de resultado, cosa que Massa no logra capitalizar. Me parece que Daniel Scioli ha demostrado infinidad de veces que tiene la habilidad suficiente para saber surfear estas situaciones en las cuales el ánimo social va cambiando. No nos olvidemos que el ánimo social también es muy cambiante, no nos olvidemos que la verdad es el día siguiente a la muerte del fiscal Nisman, uno tenía la sensación, si miraba las redes sociales y miraba los canales de noticias, especialmente los más críticos del gobierno, que el gobierno iba a terminar dando un paso al costado en cualquier momento. Y sin embargo eso ya pasó. Y aunque hay un sacudón muy grande en el impacto político, la verdad es que me da la sensación que lo peor ya pasó para el gobierno y que ahora lo que viene es efectivamente avanzar sobre la causa, a ver si efectivamente alguien lo mató, quién lo mató, y por supuesto que el gobierno tendrá que hacerse cargo de algunas cosas. Si está efectivamente los servicios de inteligencia detrás de todo esto, tendrá que hacerse cargo. También tendrá que hacerse cargo si efectivamente alguien del exterior lo mató producto de la causa AMIA. Entonces, si es que alguien lo mató o si es que efectivamente se suicidó, bueno, tendrá que ayudar a que aparezcan las pruebas. ¿Por qué es el principal perjudicado? Por todo eso tendrá que ayudar, pero porque además es el Poder Ejecutivo dentro del Estado Nacional y tiene que fogonear para que esto se clarifique. Me parece que la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández, son los principales dañados con todo esto. Me parece que todos los demás les pega, pero les pega de costado. Y Daniel Scioli es un caso, así que yo no creo que el impacto directo
puede hacer con Daniel Scioli, que además tuvo la habilidad, fue el primero que en las primeras declaraciones que hizo del gobierno nacional evitó hablar de suicidio. Él habló de investigar el caso, pero no habló en ningún momento de suicidio. Eso lo diferenció rápidamente de todos aquellos loritos parlanchines del gobierno que salen a repetir, digamos, lo que la Casa Rosada ordena, y después el gobierno nacional gira, los deja todos pedaleando en falso. Ya les pasó con el Papa Francisco y ahora les pasó de vuelta con la teoría del suicidio, ¿no? Me parece que Scioli en eso es bastante más hábil que la mayoría. Rodrigo, buenas tardes. Soy María Laura Novo y me gustaría hacerte una consulta. Vos hablaste de un descontento, hablaste de porcentajes de gente que va a salir a defender al gobierno y gente que está en una situación de descontento. ¿El gobierno no podría revertir esas cifras si efectivamente se compromete con este caso y obtiene respuestas? ¿Cómo? Perdóname que no te escuché la última parte porque se me cortó la comunicación. ¿Qué me decías? ¿Si el gobierno podría revertir estas cifras obteniendo respuestas de lo que pasó con Nisman, si fue un asesinato, si fue un suicidio? Bueno, efectivamente el gobierno en eso, digo, en esto de aparecer muerto y resucitar como ave fénix, digo, yo no he visto nunca, de los que yo he visto, porque a mis 39 años, pero de los que también he leído en la historia argentina, es quizá el gobierno con mayor capacidad de reacción, es decir, es el gobierno con mayor capacidad de, como digo yo, pararse en el centro de la escena política, pararse en el centro del ring y dominar la agenda. Sí, claro, el gobierno puede revertir eso. Me parece que eso es lo que intenta la presidenta cuando cambia rápidamente su discurso, se da vuelta, digamos, en el aire y sale a decir, bueno, efectivamente, creo que pasó esto. Por un lado lo hace porque evidentemente debe tener alguna información que nosotros desconocemos, que debe hablar de algunas cosas que no están muy claras respecto de la posibilidad de suicidio. Pero por otro lado, me parece que también tiene que ver con ponerse en sintonía con el ánimo social. Es decir, miren chicos, hay un ejemplo que tiene que ver muy claramente con los medios. TN, que es un canal crítico del gobierno, hasta hace poco tiempo tenía muy poco nivel de audiencia. Ustedes miraban las mediciones, tenía muy poco nivel de audiencia. Y con todo este caso ha crecido fuertemente. Es decir, la gente prefirió volcarse, identificarse con la mirada o la posición crítica del gobierno, aunque muchas veces pueda cuestionarla. Entonces, bueno, evidentemente la presidenta tuvo que dar un giro y ayer ella misma estaba en Twitter poniendo y posteando, tuiteando todo el tiempo que la había declarado la ex esposa de Nisman, que había declarado tal, que estaban buscando al colaborador de Nisman, es decir, dando información casi constante como una periodista más sobre la causa. Ese es un cambio que busca justamente eso, busca revertir ese enojo social. Pero por otro lado, bueno, hay otros factores. Me parece que también esto, digamos, de la causa Nisman afecta a un sector de la sociedad, no a todos. Hay muchos que siguen en Mar del Plata o en la costa veraneando, hay muchos que seguirán, que pensarán eso a partir de febrero, y hay muchos otros que volverán a trabajar y pensar cómo hacen para solucionar sus propios problemas, de que la plata le alcanza para llegar a fin de mes y demás. Es decir, guarda que hay todo un número de personas importantes de la sociedad que no está inmersa en lo que es la agenda de los medios, ¿no? Y me parece que esa gente mira más otras cosas que lo que puede estar pasando en este caso. Desde ya, digo, hay una gran mayoría que hoy está muy atenta al caso Nisman, pero me parece que el gobierno sí tiene alguna chance de revertir, no como para ganar una elección quizá, pero sí para culminar su mandato y culminarlo, digamos, con algún nivel de aceptación mejor que el que tiene actualmente. Estamos hablando con Rodrigo Conti, director del diario La Mañana de Neuquén. Rodrigo, las últimas preguntas y agradeciéndote enormemente el contacto. Nombraste en la charla la palabra CIDE. Vos sos un tipo con muchísima experiencia en el ámbito político, que has recorrido los pasillos políticos del Congreso, de todos lados, y me parece, sentís no sé, digamos, si es el momento y si el gobierno especialmente tiene la fuerza para hacer una renovación en la CIDE, un organismo que en el menemismo, en el alfonsinismo, durante la etapa de la Alianza, siempre los gobiernos pensaron que la manejaban la CIDE, pero me parece que la realidad era totalmente distinta. ¿Sentís que el gobierno tiene la fuerza para hacer cambios profundos en la CIDE y si tiene la vocación?
No, en este momento me parece que no. El gobierno ha buscado modificar cosas que digamos, ha intentado cambios en el Poder Judicial, ha intentado cambios en el esquema de poder de los medios de comunicación, ha intentado cambios en diferentes núcleos de poder y los servicios de inteligencia internos en este caso son un factor de poder fundamental. Me da la sensación que el gobierno en este momento no tiene capacidad de meterse a dar esta nueva batalla. Hoy tiene una batalla que tiene que ver con derribar todos los mitos que se han creado a partir de pública, ¿no? De la opinión publicada. Es decir, hoy me parece que el gobierno tiene como prioridades que la gente deje de pensar que la presidenta pueda estar efectivamente, o el gobierno pueda estar efectivamente detrás de este caso. No creo que al mismo tiempo pueda dar una batalla como esta. Te diré, el gobierno ha quedado hoy sin capacidad de dar las grandes batallas, incluso las que venía dando. Es decir, yo no sé qué tanto hoy el gobierno puede seguir avanzando contra el Grupo Clarín o con la ley de medios o contra otros, la verdad, o contra distintos sectores o corporaciones. Es decir, hoy el gobierno puede pelearse con Brito y el Banco Macro, y entonces esta semana enterarnos que efectivamente le cierran el Banco Macro a Brito porque lo consideran actor de una especulación financiera. Puede darle la batalla que le ha dado a la HBC en todo este último tiempo a través de la FIP, pero la verdad es que no puedo. No veo posible que el gobierno pueda enfrentar a todo el sistema financiero, cosa que en otro momento quizá sí hubiera hecho o sí hubiera querido hacer a través de Banoli en el Banco Central y demás. Hoy da la sensación que el gobierno puede dar pequeñas batallas, o la gran batalla que tiene que ver con la conciencia colectiva, ¿no? Con esto que la gente anda diciendo por la calle, ¿no? Me parece que ese es el gran dilema del gobierno para hoy. Te hago una consulta más de mi parte, Rodrigo, respecto a lo que veníamos hablando de las elecciones. ¿Ves a Scioli como el candidato, a pesar de esto que pasó, o teniéndolo en cuenta, mejor dicho, como el candidato ineludible del Frente para la Victoria para las elecciones de octubre? Mira, yo creo que la presidenta tenía en su esquema, y digo tenía porque me parece que esto cambió, esto es como que vino a darle un sacudón. Trastoca todos los papeles. Claro, esto te quema todos los papeles y te obliga a repensar todo, ¿no? Me da la sensación que el gobierno tenía la intención de dividir un poco el escenario, de mandar a caminar la cancha a Florencio Randazzo, a Sergio Uribarri y a todos los que pudieran aparecer como una alternativa para medirlos, para evaluarlos, para ver qué tanto nivel de adhesión conseguían y al final del camino ellos irían a elegir. Suponía yo hasta hace algún tiempo que efectivamente igual iban a terminar convalidando que Daniel Scioli fuera uno de los candidatos, porque en definitiva la presidenta, si hay algo que no deja de tener, es un nivel de pragmatismo político importante, con lo cual la presidenta hace que va por la opción ganadora en la mayoría de los casos. Entonces, en este caso me parece que Daniel Scioli era la única alternativa. Hoy, más que nunca, Daniel Scioli, que sigue siendo un hombre que mide bien, que aparece como siempre ajeno a todos los problemas y aparece, digamos como una posibilidad de gestión concreta para la gente, es casi te diré la única alternativa que tiene el Frente para la Victoria de candidato viable. Por supuesto, yo sé que los sectores, digamos, menos tradicionales, menos conservadores, ven en Daniel Scioli a una figura, digamos, poco confiable, y por eso prefieren un Randazzo, por eso prefieren un Uribarri. Pero el problema es lo que vota la gente, no lo que uno quiere, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una dificultad grande para el gobierno, ¿no? Así que sí, en ese sentido, me parece que me guste o no me guste, nos guste o no nos guste, Daniel Scioli es una de las principales alternativas del Frente para la Victoria. Rodrigo Conti, un placer realmente que hayas estado en nuestro programa, un placer realmente para tratar de dilucidar, de aclarar un poco esta semana tan pero tan movida en términos de información. Sí, mira, la verdad que les agradezco mucho. Esta semana me han llamado de muchas radios. El año pasado tuve la oportunidad de estar, tener oportunidades de cubrir eventos internacionales como el G20 en Cannes o esta última asamblea de la ONU en Nueva York. Y a veces uno cree que
la realidad, viste, pasa solo, la realidad política, especialmente a quienes nos gusta la política, pasa solo en House of Cards, pero no, pero hay más. Que no, hay más series y más capítulos. Rodrigo, así que sí. Rodrigo, la admiración de siempre y un gran abrazo. Bueno, como no, nos seguimos en Twitter como siempre. Así es, Rodrigo, un gran abrazo. Un gran abrazo, nos estamos viendo. Bien, estamos hablando con Rodrigo Costa, del diario La Mañana de Neuquén, tratando de clarificar todo lo que pasó esta semana movida, con el suicidio, asesinato, vamos a decir, no sé qué, muerte del fiscal Nisman.